Bienvenidos a nuestra clase número 6. Ya estamos listos para comenzar. Martes 26 de agosto y ya son pasaditos de las 9 de la noche. Y ya estuve con nuestros hermanos conversando, poniéndonos de acuerdo para los textos bíblicos, porque ahí también hay un detrás de clase, ¿no? Antes de comenzar nos organizamos con los textos. No crean ustedes que buscan tan rápido los hermanos, sino que nos organizamos antes para que fluya un poco más la clase. Así que desde acá, desde Zoom, desde nuestra sala virtual, también le enviamos un saludo a todos los hermanos que están conectados a través de esta clase online, ¿verdad? De nuestra panorama del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar y vamos a hacer una oración. Y como ya casi es de costumbre, nuestro hermano Samuel nos va a dirigir en esta oración de inicio. Hermano Samuel, hermana María Carolina y familia, Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias, Padre, a ti. Te alabamos y bendecimos esta noche, reunidos acá con todos los hermanos reunidos para leer ahora el libro de los Hechos. Gracias, Padre, bendice a cada uno de los hermanos que está reunido, bendice al pastor, dale sabiduría y entendimiento para que podamos entender y comprender que es lo principal, Señor, para seguir caminando que tu palabra es luz a nuestros pies, Señor. Gracias, Padre, te pedimos todo, quita todo estorbo también, Padre, en este momento y pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Está muteado, pastor. Ok, ahora sí, clase número 6. Clase número 6. Estamos a punto de comenzar entonces nuestra clase acerca del libro de los Hechos, pero antes de avanzar en eso les quiero dejar una tarea, ¿ok? Cada semana les voy a dejar una tarea relacionada con este punto. Esta semana necesito que puedan ustedes memorizar los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Va a ser una tarea sencilla, pero vamos a empezar de menos a más. La idea es que al igual que los niños de la iglesia infantil, porque ellos ya se saben de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Pero vamos a partir también los adultos, ¿ok? Esto nos va a servir para que podamos buscar también más fácil en la Biblia, nos ayuda también ahí a trabajar nuestro cerebro y vamos a comenzar con los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria, ¿verdad? Este primer conjunto se llama el Pentateuco, así que Génesis, Éxodo, y ahí usted sigue, ¿verdad? Hasta los primeros 5, ¿ok? Aprenda a hacerlos de memoria, ¿verdad? Estúdielo uno y otra vez, y luego la próxima clase vamos con los siguientes, ¿ok? Hasta que lleguemos a completar hasta el Apocalipsis, ¿ok? Así que ahí podríamos darle un premio al que se aprenda de Génesis, Apocalipsis. O sea, ahí vamos a pensar el premio. Por ejemplo, hacer el aseo en la iglesia sería un hermoso premio, ¿verdad que sí? Bien, vamos entonces a nuestra clase de hoy, clase número 6, libro de los Hechos. Yo me imagino que ustedes lo leyeron. Tuvimos también una serie que habló acerca del libro de los Hechos, donde vimos capítulo por capítulo. Así que bueno, los animo a que sigan estudiando la Biblia. Es muy importante que para el panorama bíblico cada uno de nosotros vaya leyendo el texto bíblico. Si lo leyó, vuélvalo a leer. Nunca va a ser y nunca va a estar de más. Entonces pongan ahí el libro de los Hechos, pónganle título. Vamos a hablar acerca del título. Y este libro, ahora sí, a diferencia de todos los anteriores libros que hemos estudiado, fíjense que acá hay algo importante en relación al título, al nombre que lleva este libro. Porque este libro no lleva el nombre de su autor o de su escritor, ¿verdad? Sino más bien utiliza un título que nos va a entregar una idea más o menos de cuál va a ser su contenido, cuál es el contexto, ¿verdad? En este caso es Hechos, ¿ok? Originalmente se le llamó así a solas, Hechos. Luego alguien dijo, esto suena como que le falta algo, agreguémosles una frase más, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Otra persona por ahí dijo, no, agreguémosle algo más, Hechos de Jesús y los Apóstoles. Ok, y así no, fueron agregándole estas frases adicionales. Eh, Ahora, avancemos con esto porque en el griego se usa la palabra praxeis, ¿verdad? Praxeis.
Esta palabra, praxeis, la usaban para describir, por ejemplo, logros o importantes sucesos de personajes de la historia. Obviamente personajes importantes. Por ejemplo, podría ser proxeis de Sócrates, los hechos de Sócrates. Yo estoy inventando, no es que eso existe, ¿no? Es por pensar en algún personaje de la historia, sobre todo en relación a los griegos. Entonces la palabra proxeis es lo que de alguna manera se tradujo por hechos, y esta palabra es la que se utilizaba para hablar de un escrito que hablaba de acontecimientos, de formas, ¿verdad? De una descripción, una biografía, ¿verdad? Incluso de un personaje importante o de varios personajes importantes de la historia. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el libro de los Hechos, o praxeis en el griego, nos muestra los sucesos, nos muestra los hechos, nos muestra los actos de los apóstoles, ¿verdad? Durante el inicio y el desarrollo de la naciente iglesia cristiana. Obviamente, en un inicio no tenían este término, este nombre de llamarse cristianos. Recordemos que en el mismo libro de los Hechos hay una ciudad en donde a los cristianos se les comienza a llamar por primera vez cristianos, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos vamos a encontrar este dato. Lo hemos mencionado, pero solamente para recordar. ¿Se recuerdan ustedes en qué ciudad fue en que a los cristianos se les llama por primera vez, o a los seguidores de Cristo, se les llama por primera vez cristianos? Antioquía. 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 Muy bien, lo habíamos dicho en clases anteriores, ¿verdad? Entonces aquí es donde aparece este primer nombre. Va a ser un nombre tal vez despectivo, tal vez era una burla, porque esto significaba, cristiano significaba como cristianillos, pequeños cristos, ¿verdad? Era como una forma media miradora en menos, tal vez, ¿no? Sin embargo, para los cristianos fue un buen nombre y lo toman. Entonces, acá vemos nosotros que este nombre, ¿verdad? Habla de los hechos de los apóstoles, que fue un nombre, ¿verdad? En donde a este libro de alguna manera se le complementó su nombre praxeis. Entonces, en el libro de los hechos encontramos a dos apóstoles que sobresalen, que de hecho por ahí viene también el nombre Hechos de los Apóstoles. ¿Qué apóstoles son los que más sobresalen? A pesar que se nombran varios más, pero hay dos personajes dentro del libro de los Hechos que van a sobresalir. Dos apóstoles. A ver, ¿cuáles serían? Por lo menos nómbreme uno. Son dos. Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Ok. Muy bien, muy bien. Pedro y Pablo serían entonces los dos personajes principales. ¿Por qué? Usted está diciendo, pero si también se nombraron a otros apóstoles. Sí, sin duda que sí. Pero no, si nosotros nos vamos al contexto, ¿verdad? O a la segmentación del libro de los Hechos, nos damos cuenta que desde el capítulo 1 al capítulo 12 vemos a Pedro a la cabeza, ¿verdad? Como un personaje importante, como un apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol es, su traducción es enviado, ¿ok? Eso significa apóstol. Para los primeros, para los apóstoles como tales, ellos no andaban poniéndose ahí ni mandaban a hacer su tarjeta de presentación con el nombre apóstol, ¿verdad? Para ellos su nombre era completamente, no era algo relevante, ¿verdad? Hoy día, para muchas personas, el nombre de su cargo, sobre todo en contextos de iglesia, es más importante, ¿no? O sea, puede ser que alguna persona, algún pastor, se ofenda si no se le dice obispo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y le dicen pastor, sería casi como discriminarlo. Eso, por supuesto, está muy mal, eh, muy mal esa interpretación. ¿Por qué les digo esto? Porque los apóstoles en realidad no estaban preocupados de su nombre, del cargo, ¿verdad? Así que ellos no tenían problemas si los llamaban por su nombre, hermanos, ¿verdad? No era problema. Pero entendemos que el concepto de apóstol, cuando el Señor dice que algunos constituyó maestros, apóstoles, está hablando de enviados. Entonces los apóstoles eran los discípulos del Señor, ¿verdad? Entre estos 12, y ellos fueron enviados por Jesús con una misión, ¿ok? Entonces, aquí tenemos estos dos personajes que son importantes. Pedro, desde el capítulo 1 al versículo 12, lo vamos a ver a él como un personaje líder de la iglesia, y luego vamos a tener al segundo personaje como apóstol, que es Pablo, ¿verdad? Que tenía
Otro nombre, ¿cómo se llamaba Pablo? También aquí nos aparece en el libro de Hechos. A ver si alguien se lo recuerda. Saulo, Saulo Saulo, ¿verdad? ¿Y de qué ciudad era? de Tarso. De Tarso. Entonces su nombre lo vamos a encontrar acá como Saulo de Tarso, ¿verdad? Yo sé que varios sabían la respuesta, pero no alcanzaron a ser tan rápido, ¿verdad? Está bien, eso es importante que lo sepan. Entonces, Pablo sería el segundo apóstol que va a destacar, porque él va a estar desde el capítulo 13. Fíjense que Pedro baja de alguna forma como que desaparece, ¿no? No es que sale de la escena, pero estamos hablando del relato del libro de los... no es que se tomó vacaciones, sino que en el libro de los Hechos, el escritor ahora comienza a hablar del ministerio de Pablo, los inicios y todo lo demás. Entonces, del capítulo 1 al 12 tenemos a Pedro, del capítulo 13 al 28, fíjense dónde está el número 28 en el libro de los Hechos, vamos a tener a Pablo, el apóstol. ¿Ok? Entonces, por esa razón, de alguna manera, se llama esto Hechos de los Apóstoles. Ahora, a pesar de que el libro nos habla de la vida de los primeros cristianos y del ministerio de los apóstoles que están ahí a la cabeza de la iglesia naciente en Jerusalén, ¿verdad? Por eso les decía que se llamaba Hechos de los Apóstoles. Dicen que el mejor título, esto no lo digo yo, por supuesto, lo dicen los eruditos, ¿no? Ellos dicen que el mejor nombre para el libro de los Hechos es Hechos del Espíritu Santo. Otros dicen que debiese llamarse Hechos de Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, no discutamos, ¿verdad? Pónganle Hechos. Si lo quiere abreviar, es más fácil, ¿ok? Entonces, cuando usted escriba su cita, simplemente póngale Hechos o incluso abrévielo para que pueda anotar más rapidito, ¿verdad? No va a pasar nada con eso. Entonces, les decía que el mejor nombre que han concluido los eruditos es Hechos del Espíritu Santo. Y esta frase, este título, que han considerado que tal vez describe de mejor forma, esto es porque en el libro de los Hechos se puede ver cómo es que el Espíritu Santo toma este protagonismo en el libro, incluso desde los primeros capítulos. ¿Ok? Vamos a ver ahora al Espíritu Santo, la promesa de Jesús, ¿verdad? Que ya no estaríamos solos, que vendría el Espíritu Santo, el Consolador, que estaría con nosotros, ¿verdad? Que haría una morada. Vamos a ver acá que aquí existe esta manifestación y ese cumplimiento. Entonces, la promesa y el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes va a marcar una gran diferencia en el relato del Antiguo Testamento. A ver, entonces, conclusión ahí. ¿Qué diferencia tenemos entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra y la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia encontramos principalmente? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Ha hecho ese análisis? Lo hemos dicho también, pero ustedes, ¿sabes qué me dicen? El inicio de su ministerio, del ministerio del Espíritu Santo. Claro, ok, el libro de los Hechos, y se inicia también con este ministerio del Espíritu Santo, ok, pero ¿qué más? ¿Qué diferencia tenemos entre el Antiguo Es Testamento que en y el el... Antiguo Testamento era solo para reyes, sacerdotes y profetas. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a tener la presencia del Espíritu Santo actuando principalmente sobre la vida de reyes, sacerdotes, profetas, ¿verdad? E incluso el Espíritu Santo podía entrar y salir, ¿verdad? Por eso David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque estaba esa posibilidad, ¿ok? Eh, y lo vemos ahí en algunos relatos. Pero en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ahora que todo lo que se profetizó también en el Antiguo Testamento, de alguna forma también está ese cumplimiento para el periodo mesiánico, vale decir, desde el inicio, desde la venida del Mesías y la manifestación de su ministerio público, vale decir en Jesús, vemos que ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que ya no estaremos solos, cuando Él asciende, cuando Él, después de resucitar, asciende, y nos dice que ya no estaremos solos, no es que él iba a estar en medio de los discípulos físicamente, sino que se refería justamente a la venida, la promesa del Espíritu Santo sobre los creyentes, pero ya no solamente había que ser rey o sacerdote o profeta, sino que todos aquellos que han creído, como usted y como yo,
ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Lo cual es muy importante. De ahí también la frase, más se puede entender un poco más este nombre de Emanuel, el nombre que se le daba a Jesús, ¿verdad? En su nacimiento. Emanuel, Dios con nosotros, ¿ok? Entonces vemos acá que hay una diferencia entre el periodo del Antiguo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento. Hay nombres también incluso que que se le van a dar a estos dos periodos. Periodo de la ley, ¿verdad? Cuando todo el pueblo estaba bajo la ley, la cual tenía sus temas, y ahora tenemos la gracia, ¿verdad? Pregunta, ¿qué demanda más? ¿La ley o la gracia? Porque La en algún gracia. La gracia. La gracia, ok. Muy bien. En algunas personas va a depender del tema, van a decir, mejor la ley, me quedo con la ley. Otros, no, me quedo con la gracia. Pero sin duda que la gracia demanda más, porque la ley de alguna forma eran como requisitos, casi un checklist de cosas que había que cumplir y la gente lo cumplía como, no todo, pero lo iban cumpliendo por puntos, ¿verdad? Por ejemplo, no matarás, no mataban, pero estaban llenos de odio. En cambio, la gracia, ahora con el Señor, con la interpretación correcta de la ley, Él nos dice no solamente no matarás, sino que habla del odio en tu corazón, ¿verdad? La ley hablaba del adulterio, la gracia nos habla de codiciar a la mujer de tu prójimo. Entonces, la ley, perdón, la gracia siempre demanda más porque demanda todo en tu corazón, ¿verdad? Pero ¿por qué lo demanda más? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Podemos comprender de una manera espiritual lo que Dios quiso decir a través de su ley. ¿Ok? Y nos lleva a amar su ley. No por un tema no es una ley de cumplimiento como la ley de las leyes de Chile, ¿no? No estamos hablando de las leyes de la Constitución y eso, sino que estamos hablando ahora de una ley que si antes a los ojos de los hombres era dura, hoy día nos damos cuenta que es por amor a cada uno de nosotros y que nos lleva a todo bien. Ok, están aquí los perros ladrando, ya fueron a conversar con ellos mi esposa. Ustedes no los escuchan, ¿no? ¿No? Estos perros yo creo que quieren ser famosos y quieren aquí salir por la transmisión, ¿verdad? Dios mío, pero bueno, qué bueno que no lo escuchan, pero a mí me distrae. Ok, ¿en qué estaba yo? Bueno, dijimos que el nombre correcto podía ser Hecho del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, podemos ver cómo el Espíritu Santo va a actuar de manera soberana. Fíjense, ¿se recuerdan la historia, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este matrimonio que había apartado una ofrenda y que como que quisieron engañar a los apóstoles? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese matrimonio? Zafiras y Ananías. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Muy bien, muy bien. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es un ejemplo un poquito cruel, ¿eh? de lo que pasó ahí, pero nos muestra también la severidad que tiene Dios en relación a su adoración. Pero fíjense cómo aquí nosotros vemos de una manera soberana, ¿no? Una manera un poco más dura, la obra del Espíritu Santo, porque en el libro de los Hechos vamos a ver este desarrollo, ¿verdad? Del Espíritu de Dios actuando con soberanía, con protagonismo. Recuerden que muchas veces los apóstoles, por ejemplo, decían, vamos a ir a predicar a tal lugar, y el Espíritu Santo les decía, no, no vayan para allá, van a ir para acá. Entonces, de alguna forma, lo que está mostrando la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es que es Él el que los guía. Es el Espíritu Santo quien fortalece a los creyentes como nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, ¿sí o no? Porque fíjate que cuando Dios nos llama al ministerio, y lo vamos a ver en el caso de todos los discípulos prácticamente de Jesús, que de alguna forma Jesús no mira tus logros académicos ni tu currículum, ¿verdad? O sea, no porque tú seas un buen gerente en una empresa, eso ya te hace ser un buen pastor, como para gerenciar una iglesia. Cosa que muchas veces han querido hacer, ¿no? Pastores que tienen una visión más bien empresarial de la iglesia y tratan de hacer de la iglesia como una empresa, ¿verdad? Como un emprendimiento. Y la verdad que obviamente eso no tiene nada que ver. Entonces, el Espíritu Santo, Dios no mira tus capacidades y incluso ni siquiera
cuando te llama o te usa, ni siquiera es porque tú seas el mejorcito de los que están ahí, no. De hecho, cuando Dios escoge al pueblo judío, no los escoge ni porque fueran los mejores, ni los más grandes, porque eran los más pequeños y como los tiraditos para los peores, ¿verdad? Entonces, los elige solamente por soberanía, porque Él quiso hacerlo. Y es Dios el que nos va a dar las capacidades. El Espíritu Santo es el que te va a dar a cada uno de nosotros esas capacidades. ¿Qué es lo que busca así Dios en nosotros? Es un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ser moldeado, ¿verdad? A ser transformado, a reconocer que delante de Él tenemos muchas cosas que trabajar. ¿Te imaginas? Piensa tú en un pescador, ¿verdad? Piensa en un pescador. Imagínate la imagen de un pescador. Acá en Chile, nuestra costa, todo a lo largo de Chile tenemos costa, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un pescador, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el pescador? ¿Será un hombre que usa un traje así como de marca, ¿verdad? Que está a la orilla de la playa, ¿verdad? En un yate. Eh, ¿Cómo te lo imaginas? Un hombre humilde, ¿verdad? Tal vez demacrado por el sol, ¿verdad? En su rostro, eh, con una ropa a maltraer, ¿verdad? Porque es lo que debe usar tal vez para poder desarrollar su trabajo. Su perfume no va a ser un Cartier, sino que va a ser no sé, jurel, ¿no? Olor a jurel, al pescado, a los mariscos, ¿verdad? Entonces, y su vocabulario, por supuesto, que tampoco va a ser el mejor. ¿Te fijas? Fíjate que Dios, el Señor Jesús, a muchos de ellos los llamó y fueron apóstoles, ¿verdad? Busquen ahí ustedes después en la lista de los apóstoles, quienes, de alguna forma, cómo eran los perfiles. También habían hombres preparados, ¿verdad? Pero en general Dios no va a mirar esas capacidades. Y vamos a ver, por ejemplo, a Pedro, un pescador, que el Señor le dice, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Y lo vemos, por supuesto, con un trato rudo, tosco, agresivo, a más no poder. Yo creo que, yo creo que Pedro, en su primera etapa, era no solamente un hombre eh, emocional, era un hombre un poco peligroso, tal vez era bueno para, quizás cuántas veces lo agarraron ahí peleando a combos, ¿verdad? Agresivo, ¿verdad? Cortando orejas, imagínate, eso no es una característica de... O sea, era un hombre que estaba bien adelantado en esas malas prácticas, ¿no? Y vemos después en sus cartas cómo el Espíritu Santo es quien lo capacitó. Fue el Espíritu Santo quien trató con él, ¿verdad? Entonces, eso es importante y es alentador para nosotros, porque a veces pensamos que, ¿cómo va a ser que Dios me use si soy así, ¿verdad? No tengo capacidades, pero no te preocupes, porque de alguna manera vamos a ver nosotros que es Dios el que nos va a capacitar, ¿verdad? Moisés dijo, pero ¿cómo me enfrento al faraón si apenas hablo, ¿verdad? Soy tardo de lengua, no sabíamos si era tartamudo o si tenía problemas de personalidad, no lo sabemos, pero lo que sí, tenía dificultad para comunicarse y veamos cómo el Señor lo termina utilizando. Entonces, el libro de los Hechos nos muestra esta obra soberana del Espíritu Santo y cómo es el Espíritu Santo quien va a fortalecer a la iglesia, la va a guiar, la va a capacitar para su misión evangelística, que ahora es una misión evangelística, pero universal. ¿Ok? Entonces, es importante que consideremos esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso les puedo decir en relación al título. Hablemos del autor, ¿verdad? Del autor y de la fecha. Al igual que el Evangelio de Lucas, ¿se recuerdan el Evangelio de Lucas, ¿no? Que lo estudiamos. Al igual que ese Evangelio, el libro de los Hechos está dedicado a un personaje en común. Tanto Lucas como Hecho tiene una dirección, ¿verdad? Hacia un personaje, una persona, ¿no? ¿Se recuerdan cómo se llama ese personaje? Teófilo. Muy bien, hermana Carolita. Muy bien. Y le ganó a la alumna Ingrid. Muy bien. Entonces, Teófilo. Muy bien. Este era el personaje en común que tiene el Evangelio de Lucas y que tiene el libro de los Hechos, ¿verdad? A Teófilo. Va dedicado a Teófilo. Por lo tanto, al entender esto,
podemos concluir, ¿verdad?, que este libro fue escrito por un mismo autor, que en este caso sería el autor del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Teníamos Lucas y Hechos, el Evangelio y el libro de los Hechos. Ambos entonces fueron escritos por Lucas, el doctor, ¿se acuerdan de ese doctor? El doctor Amado. Entonces, yo les dije la vez pasada un poco cuál fue la cronología. ¿Cuál se escribe primero, el Evangelio o el libro de los Hechos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué lograron ver? ¿Qué se escribe primero? ¿El Evangelio o el libro de los Hechos? Lo dejo ahí para que lo Evangelio de recuerden. Lucas. Ok, muy bien. Primero el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos. Ok, muy bien, muy bien. Aquí yo les voy viendo los micrófonos porque se me meten ahí los ecos, ¿verdad? Ok. Los escritos de los primeros padres de la iglesia, tales como Ireneo, Clemente de Alejandría, ¿se acuerdan que lo estuvimos estudiando, no? Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, ¿verdad? Estos fueron los que se conocen como los primeros padres de la iglesia cristiana. Todos estos hombres, que les nombré recién, afirman que Lucas es el autor, ¿sí? Como también lo hace el canon. A ver, ¿alguien se le prendió el micrófono ahí? A ver, ¿quién es? Voy a silenciarlo acá. A ver, amor, si tú me ayudas para que no se nos vaya prendiendo los micrófonos, porque a veces se le apretan el botón, ¿verdad? Ok, entonces, les decía yo que todos estos padres de la fe aseguran que Lucas sería el autor. Ahora también lo asegura el canon, ¿verdad?, que se hace en el año 170 después de Cristo, que se conocía como el canon muratorio. También lo acepta a Lucas como el autor de Lucas y del libro de los Hechos. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue Lucas? Ya lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, pero podemos agregar que Lucas fue un amigo muy cercano de Pablo, ¿verdad?, el apóstol. También Lucas es un compañero de viajes, ¿verdad? También se le conoce como un médico personal, ¿verdad? Ahí en Colosenses lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 14, que no lo vamos a leer, pero nos habla un poquito acerca de Lucas, ¿verdad? Con estas características. Eh, Lucas se le reconoce también como un investigador que es muy, 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 muy minucioso, muy cuidadoso, ¿verdad? Lucas también se le reconoce como un historiador que es preciso al momento de entregar su información, ¿verdad? Él hace este trabajo de investigar profundamente todos los datos que nos va a compartir a través de sus dos obras. Entonces, Lucas también manifiesta un conocimiento muy cercano en relación a las leyes y las costumbres romanas. También Lucas manifiesta mucho conocimiento de geografía de Palestina y de Asia Menor y también Italia, ¿verdad? Entonces, todo esto lo aporta Lucas, o sea, es un hombre preparado, ¿verdad? Y hace una investigación muy sólida y seria acerca de sus dos escritos. Al escribir Hechos, Lucas se apoyó, no fue solamente como que lo hizo así como lo que él recordaba, sino que él tuvo fuentes importantes en donde él se apoya, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en el capítulo 15, capítulo 23, ahí nos habla acerca de estas fuentes que él tiene para poder obtener todo este conocimiento, ¿verdad? También obviamente él hace entrevistas a personas, ¿verdad? Hace una especie de papel de periodista, ¿no? Porque va en su investigación, va a consultar a la fuente directa, ¿verdad? Personajes claves, por ejemplo, como Pedro, Juan, ¿verdad? Incluso otros personajes que están ahí en la iglesia en Jerusalén, Lucas los va a consultar, ¿verdad? Para poder hacer este compendio que tenemos en el libro de Lucas y luego en Hechos, en el libro de los Hechos. En algún momento Pablo está encarcelado, ¿se recuerdan? Y esto es, lo vamos a ver que está encarcelado en Cesarea. Vamos a leer Hechos capítulo 24-27. Es importante este suceso, ¿no? Hermano Samuel, a ver si nos ayuda. Amén. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio, Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ok, ahí hay un contexto, gracias hermanos, hay un contexto, estúdienlo si quieren, vean los capítulos anteriores para que vean qué pasó acá, pero lo cierto es que Pablo queda preso, ¿verdad? En Cesarea. Ahora, este encarcelamiento
de alguna manera le dio a Lucas una gran oportunidad, porque se tienen que quedar ahí, y acá va a tener la oportunidad de conocer o entrevistar, como decíamos, a Felipe. ¿Se recuerdan a Felipe? Que aparece también acá en el libro de los Hechos. Y entonces Lucas lo que hace es investigar y entrevistar a Felipe, también a sus hijas, que también son consideradas como una fuente importante de información, ¿verdad? Para todos estos primeros sucesos de la iglesia. Entonces, Lucas hace este trabajo de investigación aprovechando esta lamentable situación. Recordemos que el apóstol Pablo ya tiene como un magíster en torturas y detenciones, ¿verdad? Y la vida no le era fácil. Sin embargo, siempre su mirada estuvo puesta en el Señor y él decía, todas las cosas me ayudan para bien, ¿verdad? Es fácil decir esa frase o dedicársela a otro cuando está pasando un problema, pero decirla en medio de todos esos contextos de problemas, persecuciones, martirios, ¿verdad? Naufragios, realmente tiene una historia detrás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y todas las cosas me ayudan para bien. Entonces Pablo sabe que su encarcelamiento tiene propósitos, ¿verdad? Y Lucas aprovecha estos propósitos de detención para comenzar a investigar. Y fíjense qué tremendo, porque eso permitió que hoy día nosotros tengamos todos estos detalles, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Lucas usa un término, ya que es importante, porque aquí vamos a ver una característica de Lucas, no solamente como alguien que recopiló información y que la escribió por lo que escuchó, porque vamos a ver que Lucas usa mucho el término nosotros, de alguna forma, ¿no? En primera persona, en un plural, y esta conjugación, en donde él se incluye dentro de la historia, nos revela que Lucas no solamente fue alguien que conocía la historia, sino que fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en el libro de los Hechos. No todos, pero hay un gran porcentaje. Voy a pedirle a Solange que tú tienes este texto, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 10 al 17. Fíjate que acá vamos a ver cómo Lucas hace este relato y vean ustedes, analicen cómo él se va incluyendo dentro del relato. No lo cuenta en tercera persona, sino que él lo cuenta como si estuvo ahí. Entonces, te voy a pedir, Solange, que vayas haciendo resaltes, por ejemplo, cuando él se incluye en el relato. ¿Se escucha? Hechos 10 al 17. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Bien, dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, donde, perdón, es que tengo un desfase acá, denme un segundito. Ahora sí, voy a leer de nuevo. Recuerda cada vez, por ejemplo, Entonces decidimos donde salir de dice, inmediato hacia Macedonia, después escucha, de ¿no? haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba, ¿no? Bueno, no me escuchaba Solange lo que yo le decía, pero usted entendió, ¿no? Se fijan, no hay duda al leer este relato, y como lo resaltó Solange, no hay duda de que Lucas está dentro de esa historia, ¿verdad? Entonces, lo notó, ¿no? Eso es importante. Vamos a leer Hechos capítulo 21, versículo 18, a ver si me ayuda alguien. Hechos 21, 18. Yo. Dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Estaban presentes.
Ok, aquí nuevamente pasa lo mismo, ¿verdad? Al día siguiente Pablo entró con nosotros, entonces se está incluyendo Lucas ahí, ¿no? Que es el que escribe este texto. Muchas gracias, Luz. Algunos creen que Lucas escribió después de la caída de Jerusalén, año 70. O sea, algunos dicen, no, mira, Lucas probablemente escribió después de los hechos después de que Jerusalén cayó en el año 70. Eso lo dicen algunos. Vamos a ver qué conclusión vemos acerca de eso. La muerte fue aproximadamente a mediados de los años 80, ¿verdad? Se calcula más o menos eso. No obstante, es más probable que escribió mucho antes eh, del final, del primer encarcelamiento de Pablo, que esto fue más o menos en el año 60 al 62. ¿Ok? Entonces, es probable que escribió mucho antes, ¿ok? Y no después del 70. Ahora, esa fecha es más probable porque recordemos que el libro de los Hechos termina de una manera abrupta, ¿se fijaron? ¿En qué capítulo termina el libro de los Hechos? A ver, búsquenlo ahí ¿qué número tenemos? Por ahí lo mencionamos delante, ¿no? ¿En cuál termina? 28. 28. Y termina de una manera abrupta, así como que, ¡chan!, ¿verdad? Terminó ahí. Termina abruptamente con Pablo encarcelado, ¿verdad? Y ya a punto de un juicio delante de uno de los césares. Y vamos a ver nosotros que este corte brusco, algunos teólogos dicen, bueno, esto termina porque de alguna forma el libro de los Hechos se continúa escribiendo, ¿verdad? Sin duda que sí, estamos de acuerdo. El libro de los Hechos hoy día la iglesia ha seguido a lo largo de la historia escribiendo el libro de los Hechos. Pero vamos a ver acá que vamos a ver que la fecha, la forma en que termina es abrupta, ¿verdad? Pablo ahí encarcelado. Lucas enfoca más de la mitad del libro de los Hechos en relación al ministerio público, al ministerio de Pablo, perdón, por lo que sin duda él, si le toma si tomó tantos capítulos para hablar de Pablo, sin duda que él habría dado el resultado, por ejemplo, de ese juicio, porque queda como abrupta, ¿no? En el capítulo 28. Habría mencionado todo lo que sucedió de manera posterior a ello, los encarcelamientos que vinieron después, por ejemplo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, su muerte, todo eso hubiese quedado registrado, pero termina abruptamente en el capítulo 28. Entonces, todo esto lo habría escrito si hubiera sucedido antes de que él escribiera el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos da a entender, ¿no? O sea, hay cosas que usted habría escrito si es testigo de algo que sucedió, que es importante, no lo corta ahí y lo deja en suspensión, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, por ejemplo, Lucas no escribe acerca de acontecimientos que fueron notables para la época. Por ejemplo, el martirio de Santiago, quien fue cabeza de la iglesia en Jerusalén. Eso fue en el año 62, ¿verdad? Esto lo aporta el historiador Flavio Josefo, que era un escritor judío, serio por lo demás, ¿ok? Y Lucas no lo menciona, ¿verdad? Y esto fue en el año 62, ¿ok? Tampoco hace mención acerca de la persecución que sufrieron bajo Nerón. ¿Cuándo fue esto? Año 64 después de Cristo. No se menciona. ¿Ok? O sea, si no se menciona en estos años lo que sucedió en el 62, en el 64, significa que lo escribió antes, ¿no? Lo entendemos. Tampoco, mucho menos habla acerca de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Que fue en el año 70. Entonces, todos estos análisis nos van dando un poco, nos hacen acomodar más o menos cuál podría haber sido la fecha. Entonces, todas estas cosas sugieren que escribió Hechos antes de que estos acontecimientos sucedieran. O sea, el más cercano, año 62, probablemente fue antes de esto. ¿Ok? Contexto histórico. Avancemos ahí. Pónganle como título contexto histórico. Al igual como lo indica el prólogo que tenemos en el Evangelio de Lucas, él escribe para Teófilo. ¿Se recuerdan que ya la hermana Carolita nos decía Teófilo, ¿verdad? Como personaje. Obviamente lo iban a leer otras personas más, a todo aquel que lea su obra, pero Teófilo es a quien le dedica las palabras, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que en este Evangelio, en Lucas capítulo 1:1, nos habla de la historia de las cosas. Y esto va en relación a Jesús, ¿verdad?
las cosas, las historias que Jesús había llevado a cabo en su ministerio terrenal. ¿Qué me lee Lucas capítulo 1:1? Carlos, parece que Nuevamente. No, yo no tengo. Por acá. a ver, tengo una competencia ahí. ¿Quién tiene Lucas 1:1? Porque teníamos Lucas 1:1 y Hechos 1:1. Carlos, tú tienes Hechos, ¿no? Ok. Vámonos entonces con el hermano Francisco, con Lucas 1:1. Ok. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok, muy bien, gracias hermano. Entonces ahí vemos que en el Evangelio de Lucas, lo que está haciendo en este caso Lucas es hablar de las cosas que sucederían, ¿verdad? Que se iban a desarrollar en esta historia, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos en el caso del Evangelio de Lucas. Entonces en el Evangelio de Lucas su autor escribe, que está dirigido a Teófilo, para mostrarle la historia de las cosas que Jesús llevó a cabo durante su ministerio público y agregó además lo que haría en orden, ¿verdad? Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Ahora sí. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, muy bien, muchas gracias Carlos. No sé si puedes leer la primera parte del primer versículo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muy bien, muchas gracias. Fíjense en eso. En el primer tratado, yo ya lo expliqué, pero ¿a qué se refiere el primer tratado? ¿Cuál sería el primer tratado? O sea, está hablando que este es el segundo, ¿no? Pero ¿cuál sería el primer tratado? El primer libro. El libro de Lucas. El libro de Lucas, muy bien, el primer libro. Muy bien, excelente. Ahí está entonces. Entonces, en el libro de los Hechos ya nos habla, ¿verdad?, de que existió un escrito que también va dirigido a Teófilo, ¿ok? O sea, ya nos muestra que el mismo que escribe sería el Evangelio y este libro. Entonces, de igual modo, el libro de los Hechos continúa ese registro. Yo les decía cuando estudiábamos Lucas que de alguna manera, si leemos Lucas, tenemos que leer inmediatamente el libro de los Hechos, porque es como un tomo 1, tomo 2, ¿verdad? El primero habla, habla acerca del ministerio de Jesús, ¿verdad? Su vida, su obra, y luego tenemos el libro de los Hechos, ¿verdad? Que continúa con este registro, y de alguna forma está notando lo que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Comienza el relato en el libro de los Hechos con la ascensión de Jesús, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia en Pentecostés, la predicación de Pablo en Roma, todo eso comienza a desarrollarse ahora en el libro de los Hechos. Hechos narra también el esparcimiento del Evangelio. También nos habla Hechos del crecimiento de la iglesia de Cristo. Vamos a leer varios textos, los vamos a leer uno detrás de otros. Hechos capítulo 1, versículo 15, se prepara Hechos capítulo 2, 41. Hechos 1:15 nos habla de cómo comienza el Evangelio a salir, ¿verdad? De Jerusalén. Ahora, recuerden algo. Jesús les había dicho que debían predicar el Evangelio hasta lo último del mundo, ¿verdad? Ahora, para ellos, obviamente, el punto central era Jerusalén, o Judea, ¿verdad? Era comenzar a predicar ahí, donde estaban. Pero, de alguna forma, la persecución que vino sobre los cristianos es la que los hace, de alguna manera, salir, extenderse, y comienzan a predicar ahora al mundo gentil, porque no podían callar lo que habían visto y oído. Entonces el Evangelio de manera natural comienza a expandirse. No hubieron estrategias, ¿ok?, para esto. No es que vamos a hacer 40 días de campaña, no, ¿verdad? Ni leyeron el libro 7 pasos para llegar a 8, ni nada de eso. Sino que simplemente lo que hicieron fue, de manera natural, comenzaron a expandir el Evangelio.
la misma persecución lo llevó a salir, ¿verdad? De Jerusalén y comenzar a llevar el evangelio. Porque donde fuera que ellos fuesen, ¿verdad? En la circunstancia que fuera, ellos, los cristianos, estaban dispuestos a predicar y no callar lo que habían visto y oído. ¿Se dan cuenta? O sea, si iban de vacaciones, allá predicaban. Si iban a comprar, a hacer un negocio, allá predicaban. Y si eran perseguidos, allá predicaban. Entonces vamos a ver acá Hechos capítulo 1, versículo 15. Ayúdenme con eso, por favor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ok, ahí tenemos el primer hecho, ¿no? El primer suceso. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos y había un grupito ya, ¿no? Ok, vamos a leer Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Wow. Si eso nos pasara, nosotros aquí ya colapsamos, ¿no? Porque no, la silla no nos alcanza, ¿no? Tendríamos que ser atrás, en el campo que tenemos atrás, ahí el culto. Sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, eran tiempos distintos también. Vamos a leer Hechos 4:4. Estamos viendo cómo se expande la iglesia del Señor, ¿verdad? Acá el libro de los Hechos lo está relatando. Hechos capítulo 4, versículo 4. Amén. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5.000. Ay, Dios mío, bastante, ¿no? Y sin contar las mujeres ni los niños, imagínense, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia menciona esto, algunas personas dicen, "Oh, la Biblia que es machista, ¿verdad? No, pero ¿cómo? Mira, sí, no cuentan a las mujeres y los niños. Lo que pasa es que hay un tema cultural, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que Jesús, de alguna forma, pone a la mujer en el lugar que corresponde, ¿verdad? Siempre lo hemos mencionado. Y con ella va a tener diálogos importantes como la adoración, como con una mujer que era samaritana, ¿verdad? Y le habla acerca de la adoración, ¿verdad? Eso ya era una locura. Para nosotros lo leemos con mucha calma, pero nos vamos a dar cuenta que Jesús va a poner en el lugar a la mujer. Las mujeres van a tener un papel importante también dentro de su ministerio. Entonces, decir que la Biblia eh, es un libro machista, como diría un profesor que por ahí yo tuve, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Porque hay que entender los contextos históricos también para poder hablar de aquello. Ya leímos Hechos 4:4, ¿no? Sí, que ahí íbamos en 5.000, ¿verdad? Vámonos a Hechos capítulo 6:7. Hechos 6:7. Yo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas gracias, hermana Carolita. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Amén. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, qué hermoso, ¿no? Hechos capítulo 13, versículo 49. Amén. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Se fijan? Se extiende. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y en el número de creyentes crecía cada día. Amén, muchas gracias. Bueno, ahí solamente algunos puntos nada más del crecimiento de la iglesia y cómo ésta se extendía. ¿Ok? También, no solamente se registraba el crecimiento, ¿verdad? Y la obra, los milagros, sino que también el libro de los Hechos, vamos a tener muchos registros, vamos a leer dos nomás, pero hay muchos registros acerca de cómo también la oposición, tanto espiritual, del mundo de las tinieblas, como esta manifestación en hombres, ¿verdad? Que eran de aquel tiempo, sobre todo de los religiosos, de alguna forma se registra esta oposición que continuamente, una y otra vez, se incrementaba en relación hacia los cristianos. ¿Ok? Vamos a leer, por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículo 13. Hechos 2:13. Amén. Dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto.
Ok, o sea, le estaban diciendo que están borrachos, ¿verdad? El contexto aquí era cuando vino la llenura, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo, en el capítulo 2, cuando comenzaron a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Y la gente que estaba en ese lugar, porque había una fiesta importante judía celebrándose, comenzaron a acercarse, ¿verdad? Eran muy chismosos, ¿verdad? Y querían ir a mirar y se dieron cuenta que estaba sucediendo esto y lo catalogaron como una locura, ¿verdad? Y dijeron, estos están llenos de mosto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta frase, que de alguna manera no es tan ofensiva, ¿verdad? No les pasó nada por lo que dijeron, pero nos damos cuenta que aquí ya se comienza a gatillar y el libro de los Hechos nos comienza a mostrar cómo la iglesia ya comienza a ser de alguna forma rechazada y perseguida, algo que Jesús ya había advertido. Hechos capítulo 6, versículo 9, por favor, si me ayudan. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Con Esteban. Recuerden ustedes que Esteban termina de una manera, una tortura, ¿no? Muere, ¿no? Apedreado. Ok, entonces aquí vemos también la manifestación de la persecución. Tenemos al personaje Teófilo, que lo hemos mencionado, ¿no? Este nombre Teófilo significa amante de Dios. Es desconocido para la historia, fuera de la mención que tenemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, ¿verdad? No se sabe mucho en realidad, pero de alguna forma esta frase que vamos a encontrar en Lucas capítulo 1:3 habla de un excelentísimo Teófilo. ¿Se acuerdan que lo leímos ahí en el libro de los Hechos? De alguna forma esta frase excelentísimo sugiere que era un hombre, un oficial romano de cierta importancia. Les recomiendo ir a estudiar la clase que tuvimos del Evangelio de Lucas, en donde ahondamos un poquito más acerca de este personaje, ¿verdad? En el capítulo 1:3, ahí en Lucas 1:3, ya hace esta mención. Hablemos, como último punto, los temas históricos, pero con una mirada teológica. El libro de los Hechos relata entonces el cumplimiento de los discípulos en el inicio de la Gran Comisión. ¿Quién dio esta Gran Comisión? Es una ordenanza dada por el Señor. Es una ordenanza no solamente para los discípulos, sino que también para todos nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19. Leamos el 19 y 20. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias, hermana. La Gran Comisión, primero, es una ordenanza, no es una opción. O sea, no soy cristiano y si quiero, lo hago o no, sino que es una ordenanza. Aquí dice, por tanto, id, es una orden, un imperativo. Y aquí va. Lo primero es hacer discípulos, no míos, ¿verdad? Yo como pastor no tengo que formarlos a ustedes como discípulos para mí, con mi esposa y mis hijos. No, ustedes son discípulos del Señor, ¿verdad? Los pastores tenemos una figura dentro de la iglesia, pero es solamente una figura de autoridad espiritual que trae orden a la iglesia en la dirección, pero todo eso apunta única y exclusivamente hacia el Señor. Entonces los discípulos que formamos son para el Señor. ¿Okay? Entonces, id y hacer discípulos del Señor. ¿A quiénes? Aquí lo entrega a todos, a todas las naciones. Lo primero que tiene que hacer un discípulo del Señor es bautizarse, ¿verdad? Y aquí lo dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bautismo viene del griego baptizo, que es sumergir en agua, ¿verdad? Entonces, tiene todo un simbolismo. Cuando bautizamos a los hermanos, les enseñamos lo que eso significa. Y todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo en su vida, se debe bautizar. Ahora, si una persona, ojo con esto, porque si una persona recibe a Cristo en su corazón, pero por alguna circunstancia no pudo bautizarse, no alcanzó, no se dio el momento, qué sé yo, el agua estaba congelada en un lago, por ejemplo, hay lugares donde eso puede suceder, y esa persona por algún motivo o vino el Señor o esa persona murió, ¿esa persona es salva? Sí, va a ser salva, ¿verdad? El bautismo no te da la salvación, pero de alguna forma es una ordenanza que los cristianos debemos cumplir en la medida, obviamente, que lo podemos hacer. ¿Ok? En algún momento se dice, acá hay un poco de agua, ¿qué impide, verdad?
le dice una persona que está evangelizando a un personaje. ¿Qué personaje era? Recuérdelo ahí, que iba en un carrito, ¿verdad? Y finalmente se bautiza. Pero el bautismo, entonces, lo primero que hacemos nosotros es, hacemos discípulos del Señor, porque es una ordenanza, le hablamos del Señor, ¿verdad? La gente recibe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los discipulamos, les enseñamos a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, la palabra de Dios, ¿verdad? Y viene la promesa de parte de Dios, de Jesús, en esta gran comisión, diciéndonos que Él va a estar con nosotros desde ese día hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? O sea, cada vez que tú vas a evangelizar a alguien, tienes que saber que Jesús está contigo, ¿verdad? Y que Jesús, si tú tienes un corazón temeroso, lees la palabra del Señor, tienes comunión con Dios, va a ser Jesús quien te capacita por medio del Espíritu Santo y pone palabras en tu boca, ¿verdad? Y hasta te vas a asombrar de lo que dijiste, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que comienza a traer a tu corazón lo que has estudiado, ¿verdad? Y casi como que no puedes parar, ¿no? De hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Y la persona recibe esa palabra. A veces también nos van a rechazar, pero no te preocupes, porque esa palabra del Señor se encargará, el Espíritu Santo, en su momento, de convencer. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el libro de los Hechos provee información de las primeras 3 décadas de existencia de la iglesia, ¿verdad? Y este material no se va a encontrar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por eso el libro de los Hechos es un libro considerado como histórico importante. Ahora, aunque el libro de los Hechos no es un libro que en un principio tiene temas doctrinales, sí vamos a ver nosotros qué Hechos enfatiza. Por ejemplo, que Jesús de Nazaret, el Señor, el Mesías, es el Mesías del pueblo de Israel. ¿Okay? Eso es un énfasis que pone el libro de los Hechos. Otro punto muestra que el Evangelio es ofrecido ahora para todos los hombres. Los evangelios de alguna forma eran cartas escritos dirigidos a grupos específicos, ya lo estudiamos, ¿no? A los griegos, a los romanos, ¿verdad? A los judíos, pero de alguna forma el libro de los Hechos muestra que el evangelio es ofrecido ahora para todos los hombres, no solamente a los judíos, ¿ok? También otro tema importante que habla el libro de los Hechos es el énfasis que hace acerca de la obra del Espíritu Santo. Se menciona más de 50 veces, ¿eh? Eso es importante. Dentro del libro, de los 28 capítulos, más de 50 veces se está mencionando la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un punto importante. Hechos también hace mucho énfasis a citas del Antiguo Testamento. ¿Okay? Vamos a encontrar muchos salmos, textos de Isaías, etc. Todo eso del Antiguo Testamento. Hecho también abunda en relatos de transiciones. ¿Okay? Por ejemplo, del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles. ¿Ok? Del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles. Ese es un relato, una idea, un concepto que nos entrega el libro de los Hechos. También el libro de los Hechos nos muestra esta transición que tenemos del antiguo pacto al nuevo pacto. Lo muestra entonces el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos ya tiene una mirada, ¿verdad? De los evangelios, de la ley. Entonces, es una cosmovisión que el escritor puede mirar y dice, mira, aquí se cumplió. Y hace esta segmentación, ¿verdad? Ministerio de Jesús, ministerio de los apóstoles. Antiguo pacto, nuevo pacto. Muestra también a Israel como la nación testigo de Dios a la iglesia, ¿verdad? Y que esta iglesia no va a estar solamente compuesta por judíos, sino que también por gentiles, ¿verdad? Y se les va a llamar a este conjunto de personas el pueblo testigo de Dios, o el pueblo que Dios se manifiesta, ¿verdad? Ok, la iglesia del Señor. De hecho, la palabra iglesia o eclesia significa los llamados a salir fuera, ¿verdad? Eso es el nombre, eclesia, ¿verdad? El libro de los Hechos también establece no, se los dije ya, ¿no? Esto del antiguo pacto al nuevo pacto. Se los dije ya, ¿no? Sí, eso lo dije. Ok, estoy repitiendo lo mismo. Ok, entonces, ¿se dan cuenta de estas transiciones que nos muestra el libro de los Hechos? Aquí lo vamos a ver con mucha claridad. ¿Es importante estudiar el libro de los Hechos? Sí, es muy importante. Es un libro que se debe estudiar con detención.
creo que nos demoramos un poquito más de un año, ¿no? En estudiar el libro de los Hechos, si no me equivoco, creo que sí. Estuvimos más de un año y hace poquito, creo que el año pasado terminamos de estudiar el libro de los Hechos y fue una aventura, ¿no? Estaba muy interesante de ver todo lo que ahí sucedía y cómo el Espíritu Santo iba guiando a la iglesia del Señor. Así que les recomiendo, den una lectura a este libro, ¿verdad? Dejen que el Espíritu Santo hable a sus corazones y como iglesia actual nosotros debemos mirar los relatos del libro de los Hechos y de alguna forma rescatar todo lo que nosotros hoy día como iglesia, con bastante equilibrio por lo demás, podamos aplicar, ¿verdad? ¿Qué cosas no vamos a aplicar? Que ustedes vendan sus casas, sus propiedades, las traigan a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero hay cosas que tenemos que rescatar que son muy importantes, que están en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo las iglesias, por ejemplo, comenzaron en las casas, ¿verdad? No necesitamos tener un auditorium gigantesco para iniciar una obra, ¿verdad? Puede suceder en cualquier lugar. La historia nos cuenta que los primeros creyentes se reunían alrededor de una mesa redonda, ¿verdad? Para justamente compartir, ¿verdad? Hablar de las cosas del Señor, compartir los alimentos con sencillez de corazón, y lo de redonda era para no marcar una jerarquía, ¿verdad? Eso lo cuenta ya la historia, las crónicas. Pero qué importante es este libro de los Hechos. Recomendación, si tiene tiempo, léase Lucas nuevamente y libro de los Hechos de manera continua, y eso créanme que les va a dar un muy buen contexto. Amén. Hemos terminado nuestra historia de hoy. Vamos a poner este videito para terminar y ya nos vamos. Son dos partes, así que ustedes después ven la segunda parte del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad.
Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús, lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo, y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial, pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús.
Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Bueno, ahí tenemos entonces la historia de Pedro, ¿verdad? Luego en adelante viene la historia de Pablo. Vamos a terminar acá, vamos a hacer una oración. Gracias por sus tiempos y sigamos en nuestra lectura. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos con mis hermanos. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el estudio de tu palabra y permítenos que lo que hemos aprendido del libro de los Hechos no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que sea vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos corregir todas estas prácticas que tal vez podemos tener hoy día como iglesia moderna, que se ha ido apartando, Señor, de lo medular, de lo que tú querías y que sin duda el libro de los Hechos nos lo muestra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y seguiremos con este mandato de ir por todo el mundo predicando tu palabra a toda criatura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.